Salut, c'est Aurélie. Hoy es un día muy especial porque lo que vas a escuchar es el resumen en español de una entrevista que hice con una amiga mía en francés. Publiqué la entrevista en francés este lunes, el resumen en inglés hace 2 días y hoy tienes el resumen en español. Pero es la primera semana que hago ese tipo de contenido, así que si tienes consejos para mí para que mejore ese tipo de contenido nuevo, por favor, escríbeme todo en los comentarios en YouTube, Spotify e Instagram. Y bueno, en este capítulo no vas a oír la voz de mi amiga. Seré la única hablando, pero si quieres saber cómo suena su voz, puedes ir a escuchar durante un par de segundos la entrevista que hicimos en francés o también puedes ir en su canal de YouTube donde cada semana publica o una entrevista o un capítulo ella sola. Y ella ya ha entrevistado a más de 10 personas distintas y si estás estudiando el francés o practicando el francés, su canal es genial porque ahí tienes más de 10 tipos de acentos belgas que puedes encontrar aquí en Bélgica y creo que es una manera muy buena de practicar. Bueno, eso dicho, ¿quién es mi amiga y cuál es su proyecto suyo? Se llama Coralie, tiene 21 años y estudia la sociología y antropología en Lovaina la Nueva, que es una ciudad que está como a 40 minutos en tren desde Bruselas. Ella empezó un podcast algunos días antes del mío y su podcast se llama La Fougue y eso en español sería la fogosidad o la energía, algo parecido. Y en su podcast cada semana entrevista a una estudiante que ha empezado un proyecto y entonces hablan de ese proyecto. Al principio, Coralie quería hacer todas las entrevistas en Lovaina la Nueva, pero luego se dio cuenta de que sería buena idea hacer las entrevistas en toda la parte francófona de Bélgica, así tiene acceso a más personas. Y también me dijo que si hay una persona que vive en Francia y realmente quiere entrevistar a esa persona, pues no pasa nada, irá a Francia. Pero por el momento la mayoría de las entrevistas se hacen en Bélgica. ¿Y cómo encuentra a sus invitados e invitadas? Pues antes de empezar el podcast había hecho una lista de todas las personas que quería entrevistar. Y después de 1 mes y medio, 2 meses, esa lista ya estaba terminada y entonces ella empezó a preguntar al final de cada entrevista, pues, ¿y tú qué crees? ¿A quién persona debería entrevistar? Y con esa pregunta, al final de cada entrevista, sigue teniendo nombres de personas que tienen un proyecto interesante y así, puff, puff, el podcast sigue existiendo. También me dijo que al principio ella quería hacer un podcast sola, un poquito como yo, pero se dio cuenta de que es mucho trabajo porque cada semana tienes que tener un tema nuevo del que hablar y pues sí, dijo a su misma que sería más fácil entrevistar a los demás en vez de hablar cada semana de un tema distinto. Pero cuando no tiene ninguna entrevista ya hecha, sí que hace un podcast ella sola. Y luego hablamos de los podcasts que ella estaba escuchando antes de empezar su propio podcast, que hay el podcast del francés Grégoire Dossier y tendrás todo en la descripción, pero claro, son podcasts en francés, pero si quieres practicar, me parece muy buena idea ir a los canales de YouTube que te pondré en la descripción. Y ahora también escucha a otros podcasts como el podcast In Power de Louise Aubery, también el podcast de Pauline Legnaud
y las entrevistas que Ben Never hace, porque él tiene una manera muy particular de hacer las entrevistas. Y también todas las entrevistas que puedes encontrar en el canal de YouTube de France TV Slash. Y le gusta escuchar entrevistas de otras personas porque así puede mejorar sus preguntas y también la fluidez en la que habla y bueno, le da inspiración. Y cómo ha encontrado el título La fogosidad. Y espero que lo he traducido bien, pero creo que sí. Pues la verdad es que no me ha dicho por qué ese título en particular, pero le pareció un buen título y el título le gustó a su padre y a su hermana, entonces, pues sí, se ha quedado con ese título y también su hermana le ayuda muchísimo con el podcast. Por ejemplo, es su hermana que ha hecho la imagen que puedes ver ahora mismo en tu pantalla y también la ayuda para otras cosas, así que no oyes la voz de la hermana de Coralie, pero sí que tiene un papel importante en el podcast. Luego hablamos de los comentarios negativos. Me ha dicho que hasta ahora todavía no ha recibido comentarios negativos, pero hace algunos años tenía otro canal de YouTube sobre Harry Potter y ahí sí que de vez en cuando recibía comentarios negativos y al principio pues sí que te hacen sentir bastante mala, pero luego te acostumbras y estás como pues al final no es una persona que me lo diría cara a cara y cuando empiezas a pensarlo de esa manera sí que lo manejas mejor. Y bueno, con su podcast hasta ahora todavía no ha recibido comentarios negativos, pero si algún día pasa, ya está acostumbrada, vamos a decir. Aunque es un poquito triste decir que ya está acostumbrada, pero bueno, es lo que pasa en YouTube. Y después hablamos del estrés que tuvo durante la primera entrevista que hizo. Me dijo que para esa primera entrevista estaba muy estresada, pero luego para las entrevistas siguientes ya el estrés seguía existiendo, pero casi no era presente porque luego te acostumbras. Y también el hecho de tener una cita con la persona que quieres entrevistar es una muy buena idea porque así no puedes echarte hacia atrás, no puedes decir, pues lo siento, tengo que cancelar porque tengo demasiado estrés. Bueno, sí que podrías hacerlo, pero luego tu reputación y todo no está muy bueno. Así que el hecho de ya tener una cita con la persona le ayuda a no echarse hacia atrás, como ya lo he dicho, y también es una manera para ella de manejar su estrés. Y en cuanto a las preguntas, las manda todas con antelación, así la persona ya tiene una idea de las preguntas que va a recibir. Pero claro, el objetivo no es que la persona ya tenga todas sus respuestas escritas y que va a leer sus respuestas. No, tiene que ser una entrevista fluida y si en algún momento Coralie tiene una pregunta, puff, que aparece en su mente, pues sí, claro que la va a preguntar, aunque antes no estaba en la lista. Y también me dijo que no se censura en cuanto a las preguntas, porque sabe que lo que le interesa no es la vida personal de la persona que está entrevistando, sino la vida profesional y con el tema del trabajo no hay que censurarse. Y bueno, si ella pregunta algo que la otra persona no quiere responder, no pasa nada, el montaje existe, etcétera, etcétera. Y hablando del montaje, necesita más o menos 2 horas y media para hacer el montaje, pero también para escribir la descripción del podcast, encontrar un título que esté bien, hacer una imagen para el podcast también, bueno, para el podcast, para el capítulo, y también para promover el capítulo
Eso dura 2 horas y media, más o menos. Y luego hablamos del síndrome del impostor porque ella también tuvo ese problema, vamos a decir, y lo que hizo para solucionar ese problema es que se dio cuenta de que estaba comparando su vida y su proyecto con la vida y el proyecto de una persona que había empezado hace 2 años y ella solo desde hace 2 semanas o 2 meses. Claro, cuando comparas algo que ha empezado hace 2 años, sí que es normal que esté mejor que la cosa que ha empezado hace 2 semanas o 2 meses. Y la verdad es que no deberías estar comparando esas dos cosas porque no tienen nada que ver. 2 años y 2 meses o 2 semanas, claro que no tiene nada que ver. Ella se dio cuenta de esa cosa y ahora está trabajando en ello y también dejó de preocuparse del qué dirán, porque ella sigue yendo a la universidad y tenía miedo de que, bueno, qué van a decir los otros y otras estudiantes de mí, quizá que se van a reír de mí, pero al final no, nada malo pasó y al final está muy contenta de haber empezado su proyecto. Luego hablamos de los objetivos que tiene para su podcast y le gustaría poder monetizar el podcast en máximo 2 años. También le gustaría tener una mejor visibilidad en las plataformas y en YouTube. Y también le gustaría hablar de temas más personales. Y casi estamos al final del resumen porque ahora es la última pregunta que la pregunté a ella. Y es una pregunta que voy a preguntar a todo el mundo que va a pasar en el podcast, creo, porque, no sé, es una pregunta que a mí me gusta. Y esa pregunta es la siguiente. Si esta semana tuvieras que tatuarte una frase o un refrán o una cita o algo escrito, ¿qué te harías? ¿Qué palabra, qué frase, etcétera? Y al principio ella me dijo que no sabía. Luego me dijo que le gustaría tener un tatuaje relacionado con su hermana. Y al final me dijo que le gustaría tener un tatuaje donde está escrito una cosa como el hecho de siempre seguir por adelante, no mirar atrás, sino mirar hacia el futuro, etcétera, etcétera. Bueno, eso era la última pregunta que pregunté a mi amiga Coralie, que tiene el podcast La Fugue, que puedes encontrar en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Hace todas las entrevistas en francés, pero si quieres practicar, como ya lo he dicho, su canal está perfecto. Y bueno, espero que te haya gustado ese tipo de contenido bastante nuevo. Espero que he resumido la entrevista de manera agradable. La verdad es que no lo sé, espero que sí, pero no estoy muy segura. Eso dicho, hablamos la semana que viene y el tema de la semana que viene, ya lo sé, te diré a dónde voy de Erasmus. Bueno, adiós.